El ambiente político en América Latina respira un aire de cambio profundo, como si las placas tectónicas de la geopolítica regional estuvieran reacomodándose bajo nuestros pies. En los últimos meses, una corriente de opinión inusual ha ido ganando fuerza, primero en las redes sociales, luego en los círculos académicos y finalmente en los pasillos del poder. La posibilidad de que Cuba y Guatemala se integren a México no como aliados o socios comerciales, sino como estados federados plenos de la nación azteca. Lo que comenzó como especulación de analistas y memes en redes sociales ha adquirido una inesperada seriedad, al punto que cancillerías desde Washington hasta Beijing han comenzado a evaluar escenarios para esta redistribución del poder continental. En las calles de La Habana, donde el peso de 6 décadas de embargo estadounidense se siente en cada esquina, la idea ha encontrado un eco particularmente fuerte. No es que queramos dejar de ser cubanos, explica María, una doctora de 42 años que prefiere no dar su apellido mientras toma café en un paladar del Vedado. Pero imagínese poder comprar medicinas sin tener que esperar meses, o que mis hijos puedan estudiar en universidades mexicanas sin todos los trámites actuales. Su voz se pierde entre el sonido de un grupo musical que toca El Rey de José Alfredo Jiménez, mientras en la pantalla del local pasan noticias sobre el último corte de electricidad en la capital cubana. El fenómeno tiene raíces tanto pragmáticas como sentimentales. Por un lado, México ha consolidado su posición como la segunda economía más grande de Latinoamérica, con un crecimiento sostenido que contrasta con las crisis recurrentes en otros países de la región. El llamado superpeso se ha fortalecido frente al dólar. Las exportaciones manufactureras baten récords y proyectos como el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec prometen convertir al país en un eje logístico global. Por otro lado, existe un sustrato cultural compartido que se remonta a siglos de historia común, lenguas indígenas que ignoran fronteras modernas y una producción musical y cinematográfica que ha creado imaginarios colectivos entrelazados. En Guatemala, el movimiento ha encontrado terreno fértil entre jóvenes emprendedores y comunidades fronterizas. Ya somos mexicanos en todo menos en el papel, dice con una sonrisa Luis, dueño de una tienda de electrónicos en Tapachula, justo en la línea divisoria con México. Su negocio acepta quetzales y pesos indistintamente. La televisión sintoniza canales mexicanos, y su familia tiene parientes en ambos lados de la frontera. Lo único que cambiaría sería poder viajar libremente hasta Cancún o la Ciudad de México sin tener que mostrar pasaporte, agrega mientras atiende a un cliente que paga con billetes aztecas. Los datos económicos parecen respaldar esta intuición popular. El comercio entre México y Guatemala supera los $10,000 millones anuales, mientras que Cuba, a pesar de su economía cerrada, depende cada vez más del turismo mexicano y las remesas que llegan desde ese país. El peso mexicano circula de facto en zonas turísticas cubanas y en regiones fronterizas guatemaltecas, creando una especie de unión monetaria informal que anticipa lo que podría ser una integración formal. Pero la verdadera revolución podría estar ocurriendo en el terreno de la infraestructura y la conectividad. El Tren Maya, ese proyecto faraónico que conectará los principales polos turísticos del sureste mexicano, tiene planes de extensión hacia Guatemala. Mientras tanto, el corredor interoceánico, con sus puertos de aguas profundas y zonas económicas especiales, está diseñado para integrar naturalmente a Centroamérica en cadenas logísticas donde México sería el núcleo. No es difícil imaginar cómo Cuba, con su posición estratégica en el Caribe, podría convertirse en el eslabón que complete este sistema integrado. Las implicaciones geopolíticas son profundas. Estados Unidos ha mantenido un silencio calculado sobre el asunto. Analistas sugieren que el Departamento de Estado sigue de cerca estos desarrollos. China, por su parte, ha incrementado sus inversiones en la región, particularmente en proyectos vinculados al corredor interoceánico. Europa observa con interés mezclado con preocupación, consciente de que una América Latina más integrada podría renegociar los términos de sus relaciones comerciales con el viejo continente. En los círculos intelectuales, el debate es intenso. Algunos ven en este movimiento el germen de una verdadera unidad latinoamericana, ese sueño bolivariano que nunca terminó de cuajar.
Otros advierten sobre los riesgos de un centralismo mexicano que podría reproducir las desigualdades regionales que ya existen dentro del propio país. No se trata de que México anexe a sus vecinos, explica la analista política Adriana González, sino de crear una nueva arquitectura institucional donde todos ganen, donde Chiapas y Guatemala, por ejemplo, puedan desarrollarse juntas sin las actuales barreras burocráticas. Los obstáculos son numerosos y complejos. Sistemas legales distintos, estructuras políticas diferentes, mecanismos de seguridad que tendrían que armonizarse. El tema de las Fuerzas Armadas cubanas, por ejemplo, representa un desafío particular, y está la siempre espinosa cuestión de la soberanía nacional, ese concepto sacrosanto en la diplomacia latinoamericana. Pero la soberanía no tiene por qué ser un fetiche, argumenta el historiador Rodrigo Méndez. Los Estados Federados de Estados Unidos o Alemania no son menos soberanos por pertenecer a una unión mayor. Se trata de encontrar fórmulas creativas. Mientras los expertos discuten, en las calles la gente va dando forma concreta a esta integración. Restaurantes guatemaltecos proliferan en ciudades mexicanas, artistas cubanos colaboran con productores aztecas, estudiantes centroamericanos llenan las universidades del país. Las redes sociales hierven con debates sobre qué pasaría con los equipos de fútbol nacionales, cómo se adaptarían los sistemas educativos, qué estatus tendrían los actuales presidentes en esta nueva configuración. En las cancillerías de los 3 países involucrados, el tema se maneja con cautela. No hay declaraciones oficiales que confirmen negociaciones formales, pero tampoco desmentidos categóricos. Fuentes cercanas a los gobiernos hablan de conversaciones exploratorias y grupos de trabajo técnico que estarían evaluando los distintos aspectos de una posible integración. El lenguaje diplomático, como siempre, vela más de lo que revela. Lo cierto es que, más allá de los eventuales acuerdos formales, los lazos entre estas naciones se profundizan día a día. Cuando una joven guatemalteca estudia medicina en la UNAM, cuando un empresario mexicano abre una maquiladora en Cuba, cuando turistas de los 3 países recorren sus respectivos territorios sin sentirse extranjeros, están tejiendo los hilos de una integración que quizás algún día las instituciones simplemente terminen por reconocer. El futuro es, como siempre, incierto, pero lo que parece claro es que América Latina está experimentando una transformación silenciosa pero profunda, donde las viejas fronteras heredadas de la colonia comienzan a ser cuestionadas no por decreto, sino por el peso de la realidad económica, los flujos culturales y las aspiraciones de millones de personas que ven en la unidad la llave para un futuro más próspero. México, con su estabilidad relativa y su economía pujante, aparece naturalmente como el núcleo de este proceso, pero el verdadero protagonista es ese pueblo latinoamericano que, cansado de divisiones artificiales, parece decidido a escribir un nuevo capítulo en su historia común.